En este caso vamos a trabajar con la temática de derivadas. Y en primera instancia vamos a ver cómo tenemos definida una derivada. Bueno, la notación principal que vamos a utilizar, de entre otras que existen para derivadas, es f. Y este tipo de exponente, que en realidad es una simbología que le llamamos prima, por eso leemos f' de x, está definida como un límite. Un límite de h que tiende a ser 0 de la misma función a la que vamos a encontrar la derivada de x más h menos f de x entre h. Muy bien, ¿y de dónde obtenemos esa información? Bueno, si observamos la gráfica, vemos que tenemos un valor x y su respectiva imagen que es f de x. Y luego tenemos una magnitud que sumamos a x, que llamaremos h, por lo tanto aquí ubicaremos el punto x más h y definiremos su imagen f de x más h. Ok, si trazamos una recta por esos dos puntos, sería lo que llamaríamos una recta secante. Bueno, parte de la intención de la derivada es generar una recta más bien tangente. Una recta tangente que solo pase por el punto X. ¿Y de qué manera lo podemos lograr? Bueno, trabajando con el término de lo que es una pendiente. Para eso vamos a utilizar la aplicación GeoGebra para interpretar mejor esta información. Muy bien, aquí visualizamos la misma idea. Por acá tenemos x, aquí tenemos x más h, la imagen de x y la imagen de x más h. Bueno, nuestra intención es identificar lo que corresponde a la pendiente de la recta tangente, que es la que tenemos aquí en morado. La recta tangente solamente toca un punto. Y tenemos a la recta secante, que es la que tenemos punteada acá, en naranja, que llamamos recta secante, que pasa por estos dos puntos, y que por lo tanto define dos imágenes y dos preimágenes. Bueno, ¿cuál es la idea? Hacer precisamente la resta de las imágenes entre la resta de las preimágenes, que es tal y como tenemos definida la pendiente de una recta. Bueno, observen lo que va sucediendo con el valor de la pendiente al ir variando el valor h hacia 0 con respecto a la pendiente de la recta secante. Bueno, tienden a ser el mismo valor. De hecho, la intención es que tiendan a acercarse mucho. ¿Ok? Y como todo límite tiende a acercarse a un valor, ¿verdad? No va a ser exactamente 0, pero tiende a acercarse a ser 0, pues la pendiente de la recta tangente va a comportarse similar a la pendiente de la recta tangente cuando h tiende a ser 0. Muy bien, de esa manera, volviendo a nuestra presentación, la pendiente de la recta secante va a ser la resta de las imágenes, las restas primarias, como lo indicamos. Entonces f de x más h menos f de x entre x más h menos x, cancelamos y generamos esta expresión. Bueno, si tendemos a hacer un límite h que tiende a ser 0, vamos a calcular la pendiente de esa recta tangente y que vamos a representar con f' de x. Muy bien, entonces para denotar las derivadas tenemos varias representaciones. Estas son las representaciones que se utilizan, que es d de x, que precisamente se indica abajo la variable a la que se va a encontrar la derivada. También df, d con mayúscula. dy de x es muy interesante porque se utiliza para identificar la derivada de la función en términos de y, pero con respecto a la x como variable independiente. O bien, también de una forma muy sencilla, poner y'. Ok, ¿de qué manera entonces podemos encontrar la derivada de una función? Bueno, aplicando el límite anterior. Entonces, para encontrar ese límite indicaríamos que el límite de h que tiende a ser 0 de f de x más h menos f de x entre h. ¿Ok? Eso va a representar nuestra derivada. Entonces vamos a identificarla hecho con f'. f' de x sería para esta función sustituir precisamente x por x más h. Entonces sería un 4 por x más h. Menos la función como tal, que sería, perdón, acá me falta un menos 5. Menos la función como tal, que es 4x menos 5. Y toda ella dividida entre h. Muy bien, simplificamos para tratar de resolver el límite.
Precisamente si resolvemos el límite, encontramos la derivada. Así tendríamos 4 más 4h menos 5 menos 4x más 5 y todo sobre h. Bueno, si observan, podemos cancelar acá el 4x, podemos cancelar el 5 también y obtendríamos solo 4h, donde precisamente podemos cancelar con una h del denominador y obtendríamos que la derivada para esta función es solamente el 4, que si bien representa la pendiente de la recta tangente, que trabajaremos en otro video más adelante. Muy bien, de esa manera la derivada de 4x menos 5 es 4 y se encontró con la ayuda de un límite. Cualquier otra derivada podemos hacerla con la resolución de este límite. Sin embargo, hay ciertas fórmulas ya demostradas con ayuda precisamente de este límite que podemos utilizar. Y a esas fórmulas les vamos a llamar precisamente reglas de derivación. ¿Ok? Acá tenemos la derivada, bueno, que acabamos de ver, la definición. También tenemos derivada puntual, que es en términos de representarla más como una pendiente. Y tenemos todas las reglas de derivación. Observen que, por ejemplo, la derivada de una constante va a ser 0, la derivada de x va a ser 1, la derivada de a a la x va a ser a. Esta que va a ser muy funcional, la derivada de x a la n, es pasar n adelante a multiplicar, siendo n un número real, y a ese número restarle 1. La derivada de raíz de x se genera muy similar a la derivada anterior, sin embargo tenemos una derivada muy funcional que es 1 sobre 2 raíz de x. E a la x derivado es e a la x, a la x derivado es a la x por el logaritmo natural de esa base. El logaritmo natural de x derivado va a ser 1 sobre x y el logaritmo en base a de x va a ser 1 sobre el x logaritmo natural precisamente de la base ahí indicada. Luego tenemos las derivadas de las funciones trigonométricas inversas, precisamente, todas ellas, unas muy similares a otras. Tenemos las derivadas de las funciones trigonométricas, como la derivada seno, coseno, de coseno menos seno, de tangente secante cuadrado, de cosecante de x menos cosecante por cotangente, la de secante, secante por tangente y cotangente menos cosecante cuadrado. Y aquí les brindo un resumen de las derivadas cuando se nos generan productos, cocientes y esas que trabajaremos más adelante que llamaremos la regla de la cadena. Muy bien, utilizando reglas de derivación. Entonces, ¿de qué manera podemos derivar x a la 5? Entonces, indicaríamos que su derivada, que vamos a representar con y', vamos a utilizar la propiedad de x elevada a la n, donde su derivada sería pasar el 5 adelante y al 5 restarle 1, por lo cual generamos un 4. ¿Okay? De la misma manera, la derivada de esta función, f de x igual, el 4 quintos pasaría para adelante y al 4 quintos le restaríamos 1, que eso nos generaría un menos 1 quinto. Posteriormente podemos simplificar la expresión expresándola, para la redundancia, como la raíz quinta, 4 sobre 5 raíz quinta de x, precisamente bajando la variable x con su exponente negativo y poniéndolo en forma radical. Muy bien, la derivada de 7x, bueno, sería solamente 7. Podemos usar la idea también del que el 1 que se encuentra acá exponente pasa a multiplicar al 7 y al 1 se le resta 1 y queda x a la 0, de ahí que desaparece. Bueno, cualquier constante que multiplique de hecho a una función siempre se va a mantener multiplicando a esa derivada. Bueno, ahora la derivada de Artan la tenemos definida por regla de derivación anterior como 1 entre 1 más x al cuadrado, una derivada que utilizaremos muy comúnmente más adelante. Muy bien, la derivada de logaritmo natural de x definida como 1 entre x, la derivada de una función exponencial definida como 4 a la x por el logaritmo natural de 4. Luego tenemos, que es otra forma de expresar la derivada de 3 entre la raíz quinta de x a la 2. Bueno, en algunos casos debemos reescribir la función, entonces la reescribiríamos de una manera que podamos usar la derivada de x a la n, poniendo precisamente la expresión como 3
por x a la menos 2/5. Observen que lo que hago es subir precisamente la x y ponerla en exponente negativo y fraccionario. Así la derivada precisamente sería pasar el menos 2/5 a multiplicar, que sería un menos 6/5, por x a la y menos 2/5 menos 1 serían menos 7/5. Como ya vimos, se puede reescribir como menos 6 sobre 5 la raíz quinta de x a la 7. Ahora bien, la derivada de raíz cúbica de x, ¿cómo la podemos trabajar? Bueno, x lo podemos elevar a la 1/3, expresando así la derivada, y su derivada sería precisamente 1/3 adelante y al 1/3 restarle 1, por lo cual obtenemos menos 2/3. Y luego reescribir 1 sobre 3 raíz cúbica de x al cuadrado. Muy bien. Otras derivadas, por ejemplo en este caso ya expresada como x a la n, en nuestro caso un menos 4, podemos hacer 3/4, perdón. Podemos derivar inmediatamente multiplicando el menos 4 por el 3, daría un menos 12/4 y x a la menos 5. Recuerden que hay que restar 1. Podemos simplificar como menos 3 sobre x a la 5. Y la derivada de 1 sobre x a la 6, recuerden que la podemos expresar como x a la menos 6, que derivada sería un menos 6 adelante y restarle 1, por lo cual nos daría la menos 7. Ya teniendo lista la derivada, podemos simplificarla para expresarla de una mejor manera. Muy bien, si tenemos sumas y restas, tenemos la ventaja que sencillamente se suman y se restan sus derivadas. Entonces es muy fácil obtener derivadas de esa manera. Si por ejemplo, si tenemos esta primera función, quiero obtener su derivada, solamente voy aplicando las propiedades o reglas de derivación para cada uno. La derivada de x a la 5 sería un 5x a la 3. La derivada de x a la 3 sería un 3x al cuadrado. La derivada de menos x sería menos 1. Y la derivada de 10 es precisamente 0. ¿Okay? En la que tenemos acá a la derecha, trabajaríamos de manera similar. 4x a la 3, la derivada de x a la 4. Un menos 3 medios, x y a menos 3 medios le restamos 1, precisamente obtenemos un medio. Y la derivada de seno, que por regla de derivación es coseno. Bien, acá derivando también, observen que aquí hay un 3/5 multiplicando el seno de x, se mantiene multiplicando, y la derivada de seno es coseno. Cualquier constante que multiplique queda multiplicando a la derivada. Acá igual, la derivada de 4e a la x, sencillamente la derivada de la x que sigue siendo e a la x. Y en esta otra función, la derivada también de los números que multiplican no pasa nada, solamente la derivada de una constante 0 si está sumando o restando. En este caso, el 9 como constante multiplicando una función se mantiene y se deriva el logaritmo natural que es 1 sobre x. De igual manera, menos 4 por y la derivada de artán que es 1 entre 1 más x al cuadrado. Vamos a reescribirla de otra manera. 9 sobre x menos 4 sobre 1 más x al cuadrado, y si uno quisiera homogeneizar, pues lo puede hacer. Muy bien, acá el asunto sí cambia en el momento en que tenemos definida la derivada de x al cuadrado por secante, debido a que es el producto de dos funciones. La regla de derivación nos indicaría lo siguiente, que vamos a tomar la primera función y la derivamos, que sería 2x, por la segunda función sin derivar, la mantenemos como secante de x, más no derivamos la primera función, que se mantendría como x al cuadrado, y si derivamos a la segunda función, donde la derivada de secante por regla de derivación sería secante de x por tangente de x. Y así tenemos lista la derivada. Muy bien, acá tenemos otro producto, donde tenemos la multiplicación de un polinomio por una función trigonométrica, que vamos a derivar nuevamente con regla del producto.
Así tendríamos que h' de x es igual. La derivada del polinomio sería 2x menos 5 por el coseno sin derivar, más el polinomio sin derivar por la derivada de coseno, que está definida como menos sen de x. Y tenemos lista la derivada. Muy bien, cuando tenemos cociente, la regla de derivación es muy similar a la del producto, sin embargo lleva una resta y también lleva en el denominador la función que se encuentra abajo elevada al cuadrado. Por lo tanto, ¿cómo derivaríamos esta función? Bueno, empezaríamos por la derivada del numerador, que sería 2x menos 3, por el denominador sin derivar, menos, ahí donde está la diferencia, el numerador sin derivar, por el denominador derivado, que sería 1. Recuerden que la derivada de x es 1 y la de 1 es 0. Toda ella, por regla de derivación, al cuadrado de la del denominador. Muy bien, de igual manera vamos a resolver esta división, donde tenemos un polinomio dividido entre sen de x, donde la derivada del numerador sería 4x a la 3 menos 3x, recuerden que la derivada de 6 es 0, por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar, x a la 4 menos 3x más 6, por la de abajo derivada, que precisamente es cos de x, y toda ella dividida entre la de abajo al cuadrado, que recordemos que se puede expresar de esta manera, o bien con paréntesis al cuadrado. Muy bien, en esta otra función también tenemos un cociente o una división y tenemos además un producto en el numerador. Entonces, por lo tanto, cuando vayamos calculando la derivada tenemos que considerar el hecho de que el numerador derivado genera un producto. Entonces tendríamos que y' será igual a la derivada de la función de arriba, que es un producto, y como producto empezaríamos derivada de e a la x por x a la 3 sin derivar, más e a la x sin derivar por la derivada de x a la 3, que es 3x al cuadrado. Así tendríamos la derivada de la parte de arriba, que era un producto, por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar, que es e a la x por x a la 3, entre la de abajo derivada, que sería precisamente un 2x solamente, debido a que derivada es 1. Y toda ella dividida entre la de abajo al cuadrado. Y así tendríamos lista la derivada. Entonces, recordar que si se nos genera un producto como parte de un cociente, generamos el producto. Mantenemos la regla del cociente por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivada, y la de abajo elevada al cuadrado. Muy bien, ¿cómo trabajaremos regla de la cadena y cómo se identifica? Es sobre todo para funciones que no se nos generan composiciones. Composiciones, recuerden, cuando tenemos el criterio de una función básica dentro del criterio de otra función básica. Inclusive podemos tener el criterio de varias funciones. Muy bien, ¿cuál es la idea acá? Identificar en estos ejemplos que hay composición de funciones. Observemos algo que tiene importante la función. Aquí no vamos a derivar el sen de x, aquí vamos a derivar un sen que está elevado a la 5, y no de x, sino de un polinomio. Entonces aquí tenemos la composición de tres funciones. En el segundo caso tenemos 8 que está multiplicando una función, ahí no tenemos ningún inconveniente, digo que es una constante que multiplica a una función, pero no es secante de x lo que vamos a derivar, es secante de otro par de funciones que de paso están restadas. Entonces sería la secante de 4x menos 5 a la x. Entonces acá también tenemos la composición de dos funciones. En este otro caso tenemos la función e a la x, pero no, en realidad no es e a la x, e elevado a dos funciones restadas. Entonces hay composición de funciones.
Bien, y en este último caso, tenemos acá al final, tenemos el producto de dos funciones, sin embargo no es x por raíz de x, es x por raíz de inclusive de una función lineal. Entonces también tenemos la composición de funciones. Muy bien, de acuerdo a la regla de la cadena, sencillamente vamos a derivar la función externa, la función de adentro no se le hace absolutamente nada y luego se multiplica por la derivada de la función que estaba adentro de la composición. De esta manera, vamos a derivar primero el hecho de que el sen está elevado a la 5. Entonces el 5 pasa para adelante. El sen no se deriva, sí se deriva el hecho de que estaba elevada a la 5, por lo tanto queda elevada a la 4. La función de adentro tampoco varía, debido a que todavía no vamos a derivarlas. Y ahora sí, multiplicamos por la derivada de la siguiente función por orden de composición. Primero era el hecho de que estaba elevada a la 5. Ahora vamos a derivar el sen. El sen es coseno la derivada de lo que tiene dentro ese sen, que es precisamente el polinomio. Y por último, vamos a derivar ahora sí el polinomio, que sería 3x al cuadrado menos 1 solamente, debido a que la derivada es 3. Entonces observen que primero se deriva el hecho de que está elevada a la 5, no se toca la función interna. Luego sí se deriva la función interna que es coseno, pero aún así hay otra función interna, que es x a la 3 menos x más 3. Y luego ya se multiplica por la derivada de esa función. Muy bien, en este caso el 8 bueno, se va a mantener como parte de la derivada. Y la derivada de secante es secante por tangente. Bueno, secante de lo que tenga esa expresión. 4 menos 5 elevado a la x por la tangente precisamente de lo que tiene ahí, que es 4 menos 5 elevado a la x. No derivamos la función interna. Ahora sí multiplicado por la función, la derivada de la función interna. La derivada de 4x corresponde a 4 y la derivada de 5 a la x corresponde a x a la 5 logaritmo natural de 5. Muy bien, siguiendo con los ejemplos, entonces sabemos que la derivada de a la x sigue siendo la misma función. Entonces f' de x sería e elevado a lo que está elevado e, que es precisamente 3x a la 2 menos tangente de x. Y por regla de la cadena, multiplicamos la derivada de ese exponente, que corresponde a 6x, menos, y la derivada tangente, que corresponde a secante cuadrado de x. ¿Okay? Y en último caso, sabemos que tenemos un producto. Dentro del producto vamos a tener regla de la cadena, de hecho. Entonces tenemos que g' de x corresponde a derivada del primero, que es x, que sería 1, por la raíz de 2x más 3 sin derivar, más x sin derivar por la derivada de ese radical, que es una raíz cuadrada, cuya derivada corresponde a 1 sobre 2 raíz cuadrada de lo que tenga la expresión, y multiplicada por la derivada de lo que tenía dentro de la raíz, precisamente por la cadena, que correspondería solamente a 2, debido a que es la derivada de 2x. Muy bien, en este otro ejemplo vamos a identificar que tenemos 4 funciones precisamente identificadas, debido a que tenemos elevado a la 3 como primer función, luego el coseno, luego el logaritmo natural y luego la inversa de Aracsen. Muy bien, de esa manera, ¿cuál va a ser su derivada? Vamos a empezar por derivar primero el hecho de que está elevada a la 3, por lo cual internamente no vamos a tocar nada. Sería 3 coseno elevado a la 2, que es lo único que estamos derivando, el hecho de que estaba al cuadrado, del logaritmo natural del arcsen de x. Muy bien, ahora derivamos el coseno, que corresponde a menos c. No derivamos las internas, que todavía se corresponden al logaritmo natural de arcsen de x. Y por último, ya vamos derivando el logaritmo natural, que corresponde a 1 sobre arcsen de x. Y voy a agregar acá posteriormente la multiplicación de la derivada de arcsen, que de hecho corresponde a 1 sobre
la raíz de 1 menos x al cuadrado. Y de esa manera tendríamos toda la derivada con regla a la cadena aplicada 4 veces. Muy bien, en el siguiente radical vamos a tener también varias funciones. Observen que tenemos raíz cúbica como función principal, posteriormente a seno, luego a tangente y luego de tangente estas dos funciones. Entonces recordemos que en este caso tenemos que expresar la función como elevada a la 1/3. Entonces tendríamos sen de toda esa expresión elevada a la 1/3. Por lo cual a la hora de derivar entonces pasaríamos el 1/3 adelante, quedaría toda la expresión nuevamente igual, y eso sí, a 1/3 le restamos 1, por lo cual lograríamos un menos 2/3. Inmediatamente tenemos que multiplicar por la derivada de la siguiente función interna, que sería seno. Entonces si tendríamos la derivada de seno es coseno. ¿De qué? De todo lo que tenía el sen ahí, que era una tangente del 4 logaritmo natural más 5x. Ok, ya derivamos seno, vamos por la tangente, entonces por tangente derivado, que es secante cuadrado de lo que tiene la secante, que era un 4 logaritmo natural de x más 5x. Y por regla de la cadena, ahora deriva lo que tenía dentro tangente, que era 4 por 1 sobre x, que es la derivada del logaritmo natural, más la derivada de 5x, que corresponde a 5. Bien, en este otro ejercicio más elaborado, vamos a tener precisamente un producto en la parte superior y de paso reglas de la cadena. Entonces tendríamos que y' sería igual. Vamos a resolver la regla del producto en la parte superior. La derivada de coseno es menos c. Entonces sería menos c de 5x por regla de la cadena por 5, debido a que tenemos que derivar el 5x, por el 3x al cuadrado menos c sin derivar. Luego más el coseno de 5x sin derivar por la derivada de 3x al cuadrado, que corresponde solamente a 6x, debido a que la derivada de e es 0. Si fuera de la x, la derivada sí sería de la x, pero en este caso solamente e. Eso es la derivada de la parte superior por la de abajo sin derivar, elevada a la 5, menos la de arriba sin derivar, que es coseno de 5x por 3x al cuadrado menos c, multiplicado por la de abajo derivada. Observen que la de abajo es una función que está elevada a la 5. Por lo tanto, el 5 pasaría adelante, x a la 2 menos 4 quedaría elevado a la 4 debido a que le restamos 1, y por regla de la cadena multiplicaríamos por la derivada de adentro, que sería solamente 2x. Toda esta función, que por espacio no me cabe acá, pero la elevaríamos al cuadrado el denominador. Elevado a la 5, entonces lo podemos expresar elevado a la 2, o bien pueden ponerlo expresado elevado a la 10 multiplicando ese 5 por 2. Muy bien, siguiendo con otros ejemplos, tenemos nuevamente la expresión de un producto y aplicando regla a la cadena, por lo cual la derivada de tangente, que es la primera función, derivada sería secante al cuadrado de 3 elevado a la x, por la secante, la segunda función sin derivar, de la secante de x a la 5 más 7 sin derivar, más la primera sin derivar, que déjenme corregir acá, obvié la regla de la cadena para el 3x, que correspondería a 3 a la x logaritmo natural de 3. Ahora sí, por secante de x a la 5 más 7. Y luego más tangente de 13 elevado a la x sin derivar por la derivada de secante, que corresponde a secante de x a la 5 más 7 por tangente, recuerden que la derivada de secante es secante por tangente de x a la 5 más 7.
Y por regla de la cadena, la derivada de x a la 5 corresponde a 5x a la 4. Muy bien, en el siguiente ejemplo tenemos que es una expresión que está elevada a la 5, por lo cual voy a ponerla elevado a la 5, que sería un x a la 3 menos 3, y toda ella elevada a la 1/5 en este caso. Y luego x a la 2 más sen de x. Muy bien, y teniéndolo elevado de esa manera, entonces podemos derivar identificando que vamos a hacer una regla a la cadena debido a que es una función, en este caso es un cociente, elevada a la 1/5. Entonces, primero derivamos el hecho de que está elevada a la 1/5. Así tendríamos que g' de x es igual a 1/5. Dejamos la función que tenemos adentro. Recuerden que por regla la cadena se mantiene. Y elevamos, eso sí, a la resta de 1/5 menos 1, que sería menos 4/5. Ok, por la cadena vamos a generar la derivada de ese cociente, donde la derivada de x a la 3 menos 3 corresponde a 3x al cuadrado por la función de abajo sin derivar, menos la función de arriba sin derivar, que es x a la 3 menos 3, por la derivada de la función de abajo, que sería 2x, más derivada de seno coseno de x. Muy bien, entre la de abajo al cuadrado. Y así tendríamos listo el cociente completo, que era la derivada de lo que tenía el radical, que era raíz quinta. Muy bien, acá otro cociente. Sin embargo, entre el cociente vamos a toparnos regla de la cadena, ¿verdad? Por acá. Entonces empezaríamos con derivar el cociente, sería derivar la función de arriba. La función de arriba sería la derivada del logaritmo natural 1 sobre lo que tenga el logaritmo natural, que en este caso tiene una raíz cúbica de 5x a la 3 menos 1 por la función derivada que está dentro del logaritmo natural, que en este caso está elevada a la 1/3, entonces sería 1/3 adelante, mantenemos el 5x a la 3 menos 1 y la elevaríamos a la menos 2/3. Posteriormente multiplicamos por la derivada de la función que está dentro de la raíz cúbica, que sería un 15x al cuadrado por sen de x, menos la función de arriba sin derivar, que sería el logaritmo natural de la raíz cúbica del 5x a la 3 menos 1, por la derivada de la función de abajo, que es cos de x, debido a que la derivada de seno es coseno, y toda ella dividida entre la de abajo al cuadrado, que sería un sen cuadrado de x. Y ahí tendríamos aplicación de un cociente con reglas de la cadena combinadas. Espero que el video les sea muy útil y los invito a derivar funciones.